somos 24, faltan todavía algunos compañeros, vamos a irnos despacio para que se integren y no les caiga la clase así muy, entiendan qué estamos haciendo. Bueno, lo que tenemos preparado para hoy son dos cosas, básicamente, después de darle la bienvenida y esperando que aprovechemos el día y ya estamos a media semana y que avancemos. La idea es que ya comencemos a concluir de mi parte lo de las reformas borbónicas, que no es el tema de la materia, sino más bien ver la parte final y sobre todo cómo afectó y de qué manera es un elemento explicativo para entender el devenir, ¿verdad? O el rumbo que va a tomar la historia mexicana en el siglo XIX. No tanto ver toda la aplicación. Seguramente en historiografía por ahí traigo una lectura que está un poquito pesada, pero veo que ustedes son muy ágiles en su interpretación. Probablemente la incluya donde se hace una radiografía de cómo se ha analizado este tema y cómo en algunos momentos está muy sobrado, en otros está muy limitado, en otros está demasiado exagerado, pero para fines de esta clase no interesa ese tipo de críticas. Aquí lo que nos interesa nada más es que retomemos los elementos más válidos, más investigados, y que sea de alguna otra manera el antecedente más cercano, más inmediato a lo que se va a llamar el México independiente, y dentro de este proceso pues ver la guerra de independencia, las guerras de élites y sobre todo la famosa consumación de la misma allá por más o menos por este mes en 1821. Bueno, eso voy a tratar de medio liquidarlo el día de hoy, de dejar nada más pendientes algunas cosas que vienen planteadas y que ustedes nos van a hacer favor de comentar. Yo creo que en las próximas clases, no creo que ni hoy ni la próxima terminemos la lectura de Ávila y Jáuregui sobre la disolución de la monarquía hispánica y el proceso de independencia. Es más o menos lo que tenemos. Esta lectura la vamos a estar asignando, yo creo, sin temor a equivocarme, toda la semana que viene, así que por eso le puse Ibidem, ¿verdad? Mismos autores, mismas obras, de acuerdo a la famosa locución latina. Bueno, entonces el punto número 3 correría a cargo de un servidor. Voy a darlo así muy rápido, para que ya quede. Si a alguien le interesa por ahí solicitar la información, pues hágamelo saber y le mando su correo en la información. Bueno, entonces tenemos las famosas reformas. Por ahí sí se ve, ¿verdad? Muy bien. Tenemos ahí una pintura de Carlos III, que por mucho y para muchos es quizás el Borbón que más desempeño tuvo en el sentido de estas reformas, de estos cambios estructurales, dirían ahora los economistas, ¿no? los sociólogos de ahora. Y bueno, ahí está la imagen. Las reformas entonces no son sobre todo medidas, ¿no?, que se van a implementar en todo el reino, pero que estuvieron muy focalizadas, por no decir muy orientadas, a las colonias de ultramar, principalmente la Nueva España. Recuerden que en algún momento las principales rentas que van a generarse en el imperio, entre un 50 y un 70% provenían de la Nueva España. Un dato, la verdad, pues imagínense, crítico, ¿no? Entonces, no voy a leer lo que está ahí, si quieren tomar apuntes por ahí o luego soliciten el escrito.
me interesa entonces que nos ubiquemos. Los Borbones, acuérdense que llegan en 1700 y se consolidan hasta 1713-14, porque acuérdense que hay la famosa guerra de sucesión. Pero lo que interesa aquí no es hablar ni de Felipe V, de todos los Felipes y Carlos que hubo antes. Lo interesante aquí es que con estos señores, Carlos III, Carlos IV, por ahí tenemos pendiente una línea del tiempo que les va a quedar a ustedes mejor que a mí esto de los gráficos. Es la segunda mitad del 18, sobre todo en 1870, cuando van a comenzar a adquirir un rango mayor, dejen buscar la palabra correcta, una sistematización, este conjunto de medidas que los historiadores llaman reformas. Conste que yo le estoy echando un poquito de hielo a esto, y que tenía que ver no solamente con la cuestión económica, sino también político y militar. Entonces, hasta ahí, este primer punto de qué onda con las reformas borbónicas. No es la época de los Borbones, insisto. Lo que interesa aquí, eso lo vamos a platicar con la tarea que por ahí les encargué para el próximo lunes. Estas ideas que se van a plantear y que ya ustedes lo comentaron en la materia de historiografía, pues tiene que ver con la modernidad que se está desarrollando en Europa ya desde décadas, siglos atrás. Acuérdense que Inglaterra, lo que hoy sería Alemania, misma Francia, va a tener un desarrollo científico muy interesante después del Renacimiento, y luego se va a llegar por ahí al racionalismo, a la teorización en torno a las ideas, al pensamiento. Y bueno, hay personajes de la talla de, aparte de los Bacon, ¿verdad? Tenemos a Isaac Newton, en el caso de Francia, Descartes o Descartes, como le quieran llamar, y otros personajes más que van a influir mucho en esto del racionalismo y sobre todo la ilustración. Luego viene por ahí con la enciclopedia y una serie de elementos que va a poner en la modernidad entonces la ilustración, el racionalismo, y eso lo van a retomar los gobiernos, en este caso los Borbones, como parte de su política y de su administración. Y entonces ese va a ser un poco la base, vamos a llamarlo teórica, ¿no? La base conceptual de sus reformas. Nos podemos pasar todo el semestre hablando de esto, pero lo que nos interesa es que eso implicaba, entre otras cosas, un cambio de mentalidad, y la mentalidad, para cambiarla hay que cambiar a las personas también. Entonces hay un cambio de estafetas, un cambio de roles, ¿verdad? Y desde aquí, y desde este aspecto, sí quisiera que fueran considerando o apuntando que este cambio de roles no va a ser muy bien visto. Olvidémonos del resto de América, en la Nueva España. ¿Sí? O sea, hay gente que va a ser desplazada, que va a ser marginada, que va a ser hecha a un lado, porque la idea es que lleguen gentes fieles, mejor preparadas, pero sobre todo que sean de la confianza de los Borbones, y eso va a calar fuerte. Eso, voy a usar un lenguaje acá del rancho, ¿no? Va a pisar callos en muchos propietarios, en muchos políticos, en muchos administradores de la Nueva España. Entonces, el punto número 2, más o menos ahí le dejaríamos. Ya, yo sé que ya lo hemos comentado, sí quisiera dejarlo nada más planteado. Y las reformas pues no se hicieron por supuestos o por asegúnes, sino que hay una serie de supervisiones, de visitaciones, vamos a llamarlo así, una palabra que causaba mucho furor y mucho miedo en las élites indianas, las élites de la Nueva España,
porque no sabías qué podía pasar ahora que vinieran los personajes que eran de la confianza del rey. Estas visitaciones, ¿cómo podríamos definirlas? ¿Cómo podríamos valorarlas? Por ahí hay documentos muy, muy interesantes. El TEC de Monterrey tiene por ahí, ha publicado las visitaciones que hicieron, no los personajes famosos, sino otros, cuando vienen a estas tierras. De hecho, José de Gálvez anduvo por acá, según he visto en algunos documentos, todo lo que sería Linares, Montemorelos, Valle del Pilón, por ahí. Es gente que venía a hacer esto que se llama una visita de ojos, ¿verdad? Ver cómo estaba la situación, el estado de la cuestión, se diría, ¿no? O el estado del arte, y de llevar al rey, a las autoridades, pues un resumen, un estudio de cómo estaban la economía, la geografía, la sociedad, los propietarios, la riqueza. ¿Sí? Entonces, si esto está basado en la ilustración y en el raciocinio, pues obviamente las políticas que van a implementar estos señores tienen que tener una base sociológica, vamos a llamarlo así, una base, eh, un inventario de la riqueza de los reinos, en este caso de la Nueva España. Y para ello vienen varios personajes que vienen a ver la cuestión general en el 1765 y la cuestión militar en el 1769. Quizás en la cuestión militar no le hemos dado la importancia que tiene, pero recuerden que los Borbones ya comienzan con conflictos fuertes con Inglaterra, Portugal y otras, Holanda, otras potencias por ahí, Francia más adelante, que era su aliada originalmente. Eso también es importante porque va a implicar que una serie de movimientos de personajes que van a llegar y que luego van a jugar un papel importante en la independencia. Pero bueno, creo que la historia militar, por mucho, todavía hay mucho que rascarle por ahí. Los historiadores, pues muchos no saben, hablo en primera persona, no le inteligimos mucho a la cuestión propia de lo militar, entonces, pero sí quisiera llamar la atención de que ahí tendríamos que echarle un poquito más de miradas. La cuestión general, pues es lo que más se ha investigado, y bueno, en ese tenor o en ese aspecto, los autores le dan mucho culto a este personaje, José de Gálvez, que insisto, va a llegar un personaje, la verdad, yo creo que es el personaje más emblemático en la Nueva España. Los Borbones lo fueron, pero yo no sé si algún mexicano de entonces los conoció o tuvo contacto con ellos. En este caso, José de Gálvez anduvo por acá. De hecho, creo que el norte de la Nueva España en buena parte sobrevivió y se mantuvo, por lo menos durante el imperio monárquico, por lo que este señor hizo en términos de delimitaciones, fronteras, presidios, estructura geográfica, porque si no a lo mejor lo hubiéramos perdido antes del 48. Pero bueno, no me dan mucho caso, son hipótesis personales, pero por ahí les voy a mandar en el Facebook una lectura por ahí muy interesante que nos habla de que este señor al final hizo como que estaba loco y se hizo muy rico, y luego un tipo que nada más le faltó ser rey, y no fue rey pues porque los reyes estaban por encima de él, pero un tipo muy bien parado, de mucha influencia, y que, insisto, le causaba mucho furor, mucho miedo a los propietarios, a las élites indianas. Precisamente por acá tenemos una imagen, una pintura de José de Gálvez, según lo que busqué por ahí, ¿verdad? Es un hombre de mirada fuerte, no se ve que sea muy tranqui, ¿verdad? Una persona muy inteligente, muy ilustrado. Creo que el contexto en el cual se desarrolla vamos a llamarle Photoshop de entonces, nos habla de una persona exageradamente culta, pero sobre todo que causaba mucho miedo.
Hasta aquí se está viendo bien, ¿verdad? Las imágenes. Sí, maestro. Sí. Gracias. Bueno, ya también comentábamos cuál era el objetivo, la modernización del imperio. No me gusta la palabra España, porque acuérdense que vimos la lectura, España apenas estaba también haciendo como nación, pero bueno, vamos a dejarle así por comodidad intelectual, España, y su relación con las colonias. Acuérdense que hay una nueva concepción de Estado, también ustedes eso ya lo platicaron en la clase pasada en historiografía, donde ahora ya es más laica la interpretación del poder, ¿sí? Más, y sobre todo lo que le interesa al Estado español es retomar, esto sí lo voy a leer porque es importante que así lo graben en su memoria, retomar todos los derechos que se habían delegado a grupos y corporaciones, o sea, propietarios, comerciantes, la iglesia misma, los militares, ¿sí? Además de asumir la dirección política, administrativa y económica del rey. ¿Ya? Quiere decir que antes la riqueza, no llegaba toda la riqueza a las arcas reales, y por eso hubo, además de corrupción, mucha riqueza en la Nueva España, porque los recursos a veces los utilizaban las propias corporaciones, ¿no? Básicamente iglesia, militares y todo un grupo de personajes que, acuérdense, que compraban los puestos públicos. El puesto público, cuando se compraba, su precio en automático se iba hacia la corona y le quedaba todo el semestre, todo el año al dueño de ese puesto, pues para cobrarse, recuperar lo que había pagado. Creo que aquí todos entendemos que se recuperaba más de lo que se invertía, si no, no se hubieran vendido los puestos, y además quienes los compraban por lo general era gente de dinero. Entonces, eso ya, esto sí quisiera detenerme aquí, y incluso si alguien quiere comentar algo, es a mucho dinero, a muchas prestaciones que se tenían, ahora le van a aparecer alas de palomita, ¿verdad? Entonces aquí vamos a encontrar otro ingrediente más para entender por qué las reformas de alguna u otra manera explican el descontento, la autonomía que se va a plantear allá por 1808, porque ya se están tocando intereses que eran sagrados anteriormente y que ahora estos señores están exigiendo para sí. Entonces aquí ya, no sé si estamos de acuerdo, estamos ya hablando de por qué los propietarios novohispanos, o por qué las élites novohispanas, incluso no solamente las élites, también los grupos indígenas, también la clase media, va a sentir que pierde posiciones, pierde intereses en aras, pues, de esta, yo no llamaría ambición, de esta exigencia de parte de la corona. Acuérdense, lo comentábamos en la clase pasada, más o menos cuál es la obligación moral, incluso la obligación religiosa del monarca, que es atender las necesidades de sus soberanos, de sus sublevados. Entonces, perdón, de su pueblo. Entonces, aquí, quién sabe si esté aplicando ese criterio que ya se había seguido desde la época del Cid Campeador por allá. Entonces, esto lo quiero subrayar para que lo entendamos en el proceso de 1808, 1810. Hay también, les decía, una inspección militar. El ejército que había en la Nueva España no era un ejército profesional, era un ejército improvisado, que únicamente los ejércitos profesionales pues vigilaban únicamente la actividad estratégica como la minería, los puertos, pero en general el
contrabando que se daba, las sublevaciones, el descontrol en algunas provincias se debía a que no existía un ejército propiamente profesional, y esto es otro aspecto que va a desarrollar el, estas reformas, e incluso con militares de rango, con militares sobre todo españoles que venían de Europa, y eso también va a afectar intereses de muchos militares que van a sentir celo, van a sentir que son desplazados por otro tipo de colegas. Entonces aquí ya vamos encontrando ya también un tercer factor. Sobre todo recordemos que los militares son uno de los principales actores de todo el siglo XIX, junto con la iglesia y junto con las comunidades indígenas. Muy bien. Entonces, las reformas son de diferente tipo. Obviamente las administrativas son esenciales, ya comentamos algunas cosas. Sí quisiera que también memorizáramos ya, se nos quedara claro, que el principal punto de las reformas políticas y administrativas es la centralización del poder, de las principales acciones, de las principales asuntos públicos, sobre todo reducir la burocracia, hacerla más profesional, y acuérdense, las reformas, uno de sus principales políticas es atacar la corrupción. Hay también restricciones al comercio. La idea es que el comercio fuera más libre entre las propias provincias, entre los propios virreinatos, pero también con algunos países con los cuales, por no decir no Inglaterra, ¿verdad? Con los países con los cuales España no estuviera en guerra, y eso también va a beneficiar, porque entre más se libre el comercio, mayores ingresos podrá tener los puertos, la administración de los impuestos de importaciones y exportaciones. De ahí que va a ser un factor importante. Perdón. Eh, También hay algo que a veces eran puras asegúnes, ¿verdad? Comienza a haber censos de población, comienza a haber mayores inventarios de la riqueza, cuando vienen acá los visitadores es cuando nos damos cuenta realmente qué se produce en Nuevo León, cuántos trapiches, cuántos animales, cuánto ganado bovino, ganado menor, ganado mayor, y todo eso lo ha juntado en una obra. Lo vamos a ver en historiografía, el famoso doctor Gonzalitos o José Eleuterio González, y eso tiene que ver con inventarios que se hacían en estas famosas visitas, cuántos ríos, qué uso se le daba a esa irrigación, si había talleres, si había gremios, si había cómo se organizaba el comercio, si había ferias, ¿verdad? La feria Saltillo. Entonces todo eso lo van a ir registrando a manera de historiadores, estas famosas visitaciones. Por ahí hay dos personajes, ahorita no me acuerdo los nombres, pero que lo vamos a ver con el doctor Gonzalitos, donde él lo cita en sus obras de historia como fuentes primarias, ¿no? Entonces, esto es, hay un mapeo, como les decía. Vamos a ver luego los mapas por ahí, las famosas intendencias, que eran todo un fenómeno nuevo, dado que al virrey se le van a quitar fuerza, a los gobernadores también, y el intendente, que es alguien que depende directamente del monarca, que es español, él va a asumir varias funciones, ahí están establecidas, no solamente la cuestión militar, sino también cuestiones administrativas, y acuérdense lo que le da sentido al gobierno, al Estado, la cuestión hacendaria o fiscal. Esto es vital para entender la administración pública. Sin impuestos, el Estado es una ficción.
es puro cotorreo, vamos, ¿no? Tiene que haber recursos. Y esto es pues una novedad porque estos poderes antes se distribuían entre muchos funcionarios, ¿no? Había, recuerden, había para un asunto a veces había que recorrer a 3 instancias. Una instancia estaba en Guadalajara, otra estaba en San Luis y otra estaba en la misma Ciudad de México. Entonces era muy difícil la cuestión administrativa. Entonces aquí vamos a despedirnos del señor Gálvez, que causó mucho furor en esta época, que al final, según sus biógrafos, no sé si se volvió loco, se hizo el loco para que ya no le digan tanta chamba acá en el norte. De hecho, él es el que va a estar detrás de la expulsión de los jesuitas y se va medio a aliar por ahí con franciscanos y toda una serie de comunidades religiosas, y va a echar a andar por ahí un proyecto muy interesante. Insisto, el norte en buena medida se explica con este hombre, a comenzar a poblar, a colonizar lo que hoy sería California, en aquel tiempo las altas y las bajas California. Creo que todo eso tiene que ver con este señor, que le interesaba mucho también incentivar no solamente la minería, la producción de plata, sino también la agricultura, que es otro tema que luego por ahí se nos olvida, de que también es básico en esta época. Hay otro tipo de reformas militares, religiosas, económicas, culturales. De las culturales ya estuvimos hablando. Militares, pues ya lo comentamos ahorita. Algo que exigían los propietarios, los dueños de haciendas, los burócratas, la gente que vivía en la ciudad, los comerciantes, pues era justamente que hubiera mayor vigilancia, mayor seguridad. Estoy hablando de allá 1770-80, no el 2020, ¿verdad? Ustedes saben que el tema de seguridad sigue, parece que estamos hablando de historia contemporánea, pero no, esta es historia que ya pasó, ¿verdad? Se van a establecer nuevas fortificaciones y se van a mejorar las existentes. En el caso de nosotros, acuérdense que se van a establecer las famosas provincias internas, y se van a establecer también presidios militares, y se van a establecer lugares donde va a haber una especie de flotas militares que van a estarse moviendo en diferentes puntos para asegurar la tranquilidad, porque no solamente había que atacar al contrabando, no solamente atacar, sobre todo ya en este periodo, a los filibusteros, a los piratas por ahí que andaban acá donde hoy sería no es Florida, se me va el nombre, ahorita no me recuerdo, y también a los grupos indígenas que venían del sur de Estados Unidos o del centro de Estados Unidos, presionados por norteamericanos de entonces, y que también hacían una serie de asaltos y que afectaban también la seguridad. De ahí que los militares fueran pieza importante en este juego de ajedrez, vamos a decirlo así, ¿no? Tenemos las religiosas. Aquí sí es importante subrayar la iglesia, cómo va a ir perdiendo no solamente poder, sino sobre todo presencia ideológica. Se le va a quitar, o se le va a intentar quitar, la cuestión educativa que corría bajo su glosa, bajo su tutela, y además toda una serie, sobre todo ya al final del periodo, se le va a presionar para que ceda una serie de prebendas económicas, de intereses económicos en este periodo. Entonces la independencia no se entendería tampoco si no comprendemos, si no estamos al tanto de cómo la iglesia comienza creo que es el sector más presionado, ¿no?, de estas reformas, y que incluso va a causar en 1767 la expulsión de los jesuitas, que no solamente en el plano cultural e ideológico, sino en el plano económico eran uno de los sectores más dinámicos. Quien ha estudiado las haciendas, yo leí un poquito del tema, podremos concluir que las haciendas más productivas de la Nueva España, e incluso de otros lugares,
eran las haciendas jesuitas. Entonces, para que veamos más o menos de qué estamos hablando. Entonces, ahí hay, quizás fue el punto más crítico, no el único, ¿sí? Luego tenemos la económicas, ya hablamos de la liberalización, la creación de puertos, el mayor intercambio. Es importante también destacar que se crean códigos, leyes al respecto. Se van a crear nuevos monopolios, ¿sí? En la producción de tabaco, aguardiente y pólvora, entre otros. El tabaco es importante, de hecho, la economía norteamericana no se entiende sin la exportación del tabaco acá de Virginia, de todo el sur, de las colonias, de las 13 colonias, con lo que empezó este país que se va a convertir en potencia. Pero en México, en la Nueva España también es importante, incluso, aunque no me lo crean, en lo que hoy sería el centro de Nuevo León, sobre todo Montemorelos, Linares, se producía mucho tabaco, y es muy interesante para las compañeros que les interesan las historias de género. En esta actividad están muy involucradas las mujeres en fabricar de manera artesanal, ¿no?, los tabacos, y además en consumo, la mujer consumía mucho tabaco. Entonces, sí, estoy saliendo del tema un poco para que se entienda, ¿sí? Creación de escuelas técnicas. Acuérdense que en Monterrey también se creó un seminario un poquito antes, y ahí se van a, acá no se da como en otras partes, pero se crean escuelas técnicas. Va a haber aumento de impuestos, que esto también, sí quisiera también subrayarlo, mi cuarta subrayada, ¿no? Los impuestos que se van a crear, que son impuestos regionales, que son impuestos de comercio, ¿sí?, como especie de aduanas. Si uno vendía algo de aquí si uno exportaba algo de aquí a la Ciudad de México, pues pasaba por 5 o 6 aduanas. Pues imagínense cuánto salía ya a la venta un producto que había pasado por 4 o 5 aduanas donde se había pagado el 6% del valor. Entonces, eso hacía que afectaba de alguna otra manera el crecimiento de algunas regiones, y del 2% de repente se va al 6%. Recordemos que los impuestos, no sé si ustedes tengan un ejemplo fidedigno, la historia nos muestra que a la sociedad pues, no le gusta pagar impuestos. Está consciente de que hay que pagarlos porque pues, es el modus vivendi, el modus actuandi de una sociedad, pero si a la sociedad se les dijera que no iban a pagar impuestos, ellos estarían muy tranquilos. Recordemos que el desarrollo de Monterrey, entre otras cosas, industrial, se dio justamente por exención de impuestos. Durante muchos años, 50 o hasta 100 años, una empresa no pagaba cierto tipo de impuestos, o algunos recursos prácticamente se les regalaba, en este caso el agua, a compañías que producen bebidas espirituosas, espumosas, ¿verdad? Prácticamente se les regaló el agua. Pero bueno, hablemos de cosas más generales, ¿verdad? Aduanas en las ciudades, impuestos. Entonces, esto de los impuestos también va a calar fuerte para entender la independencia. Y vamos a ver por ahí una lectura que nos habla de este tema que viene por ahí en la lectura que vamos a ver más adelante, la consolidación de vales reales, que se va a dar al final del periodo, y que esto también creo yo, como quinta subrayada, ¿no?, es algo que explica la independencia, porque aquí se presionó a la iglesia para que hiciera válidos parte de sus deudas que tenía, exigiéndole a los deudores el pago de intereses o el pago de la deuda, y eso provocó que muchos propietarios se quedaran sin sus fincas agrícolas, sin sus fincas rústicas, recordando que la iglesia era el principal prestamista, y entre ellos va a haber cientos de personas, cientos de propietarios van a quedar sin propiedades o van a perder sus propiedades, entre ellos la familia, ya saben de quién, ¿no? Digo, no es la familia del cura Hidalgo. Entonces, creo que por aquí va la cosa, ¿no? Va pintando por qué muchos se van a lanzar en contra de,
o que van a haber una posibilidad de recuperar lo perdido cuando los Borbones, o en este caso Fernando VII, ya no está en el poder. Esto de los vales reales, subrayenlo por ahí, vamos a verlo más adelante, y es uno de los factores que explican por qué los criollos, clasemedieros, por qué algunos españoles, y sobre todo más principalmente estos sectores, se van a lanzar a la lucha en virtud de ese rencor, de esa idea de que fueron desposeídos de sus propiedades. Incluso uno de los hermanos de Miguel Hidalgo, hablando de locuras, pues sí, creo que sí se vuelve loco de veras, ¿no? Como Galvez, que se me hace que estaba fingiendo, ¿no? Y por haber perdido sus propiedades. Morelos y su papá y toda su familia no cantan a las rancheras, ellos también eran arrieros que producían ganado, ellos también fueron afectados. Entonces, fíjense, esto ya estamos un poco hablando francamente y desentrañando por qué muchos criollos, muchos incluso mestizos o muchos sectores indígenas se van a lanzar a la gresca del padre Hidalgo allá por 1810. Estamos haciendo un repaso de las reformas, no para ver cómo se aplicaron o qué se obtuvo, sino ver de qué manera son la causa o son la casuística de todo esto que es la guerra de independencia. Ya lo de la cultura, hemos hablado de algunas instituciones. La Ciudad de México creo que es el mejor museo. La Ciudad de México es un museo. Ahí donde podemos ver realmente por qué Humboldt, que lo vamos a ver en historiografía por ahí, la bautizó como la ciudad de los palacios y otros más, justamente por todo este desarrollo, las academias militares, las academias civiles, y sobre todo se van a crear sociedades económicas o culturales, un poco parodiando lo que ya había pasado en Inglaterra y en Estados Unidos con la Royal Society, las sociedades donde los comerciantes, los mecenas, ¿no?, proveían de recursos económicos para que los científicos de entonces, los pensadores de entonces, tuvieran recursos y no tuvieran que preocuparse por trabajar. Digo, trabajar como un ser mundano, ¿verdad? Recordemos que hablábamos en la clase en historiografía de Marx, ¿no? Carlos Marx, y quien conozca su biografía, pues sabe bien que Carlos Marx es el parteaguas de la clase obrera, pero creo que nunca fue obrero en el sentido estricto. A él lo mantuvo su amigo Federico Engels, fue su mecenas, ¿verdad? O sea, en este caso, los científicos de entonces eran apapachados, eran protegidos, porque además sus inventos iban a traer muchas ventajas económicas, así como hoy hay fundaciones, ¿verdad? Ricos, Slim tiene su fundación, que además tiene un museo de historia muy padre, y tiene el grupo Carso tiene toda la documentación, la documentalia del porfiriato, de la independencia. Entonces, digo, al alcance de todos, no para ellos. Entonces siempre hay las sociedades, hoy las fundaciones. Es entonces el comercio, la navegación también forman parte de este conocimiento sobre agricultura, ganadería. Yo, por ejemplo, he leído por ahí la cuestión de la aplicación del agua, el conocimiento de la administración en el comercio y sobre todo el cultivo de las ciencias. Entonces todo esto va a tener un efecto de estas famosas reformas. Ya para finalizar, entonces, acá tenemos quizás el personaje que más se menciona en la independencia y que es punto de partida y punto de salida de la misma, Fernando VII. Fernando VII tiene imágenes
ese tipo y otras así, dramas para adultos, pero no vamos a hablar de iconografía en este momento porque fue un tipo muy sui generis. A lo mejor no estaba tan preocupado por la administración pública como sus antecesores, sino preocupado en cuestiones más mundanas, pero que de eso se encarguen los biógrafos. Yo nada más los provoco por ahí el comentario. En general, entonces, ahí vamos a ver luego datos duros por ahí en la infografía y ustedes en la lectura de estos señores que tenemos programados. Va a haber un aumento de la producción, va a haber una recaudación fiscal mayor, se van a desarrollar los puertos, entre otras cosas. Es importante que la minería va a alcanzar niveles como nunca, y de alguna otra manera Guanajuato y Zacatecas en algún momento, fíjense bien, son el ombligo del mundo, son los puntos que están en la boca de todo el mundo desarrollado de entonces. Y la arquitectura, acuérdense, la arquitectura no miente. Si uno hace los niveles económicos de los estados, Nuevo León, el Estado de México está por arriba, muy por abajo están Zacatecas y Guanajuato. Sin embargo, en esta época pues eran los grandes centros de gravitación económica y, insisto, la arquitectura no miente. Ahí están las piedras como testimonio de que hubo un gran crecimiento económico en esas latitudes. Entonces tenemos la minería, pero acuérdense, un rasgo importante es que se van a desarrollar otras actividades económicas como el tabaco, la producción de alcoholes. En el caso de Nuevo León, vamos a ver por ahí, se produce mucho piloncillo, incluso se manda hasta la Ciudad de México, se manda a Zacatecas, que era con lo que se endulzaban los alimentos, las bebidas. También se produce aguardiente y toda una serie obviamente la bebida alcohólica que más se va a aprovechar pues es el pulque. Incluso el pulque generó muchos propietarios importantes ya en el Porfiriato, y que don Luis González y González, que es muy llevado, ¿no? Habla de la aristocracia pulquera, a los propietarios que se hicieron ricos produciendo pulque. Pero bueno, eso ya estamos adelantando clase, pero un poco para que se entienda que las regiones comienzan a crecer, a desarrollarse también, producto de esta, entre comillas, liberalización, de este permiso para producir, para desarrollar actividades que antes estaban vedadas por el mercantilismo que habían implementado los monarcas anteriores. Entonces, cuando hablo de regiones y crecimiento, esta es la quinta subrayada que hago. Luego vamos a ver cómo después de 1808 las regiones ya no van a ser las mismas. Y eso va a generar también, no va a explicarnos no solamente la cuestión de la independencia, va a explicar ese dilema que vamos a tener durante más de 30 años, que es el federalismo contra el centralismo, las regiones contra el centro del país. No estoy hablando de la CONAGO ni lo que está ahorita de moda, pero sí ya cuando se produce riqueza en las regiones, ya va a ser muy difícil que estas riquezas sean controladas desde el centro del país, como van a sugerir algunos políticos, algunos pensadores. Acá en el caso de nosotros vamos a ver que va a estar dividida la cosa. El padre Mier dice una cosa y Ramos Arizpe, también acá de Coahuila, va a pensar lo contrario. Por eso vamos a platicar más adelante, lo dejo así muy confuso a propósito, ¿verdad? Bueno, ya para irle avanzando, entonces estas reformas administrativas, si se fijan, yo no quiero llamarlas reformas así globales o totales, dejan a muchos criollos y elementos de la élite novohispana sin privilegios y cargos comprados anteriormente. Esta sería la quinta subrayada por ahí que estaría yo sugiriendo
para que luego se entienda entonces lo que va a pasar a partir de 1808. Estas reformas estaban muy, muy padres, ¿no? Muy, muy interesantes. Sin embargo, el ingrediente esencial es que fueran que el país fuera estable, que no hubiera guerras ni conflictos, y justamente cuando la invasión napoleónica y ya un poquito antes los conflictos con Inglaterra y otras potencias, hacía entonces que no hubiese tranquilidad para manejar mejor los recursos, e incluso yo diría aquí, sí me detendría tantito, para que se reinvirtieran. O sea, decir que todos los recursos que se generaron en este periodo fueron a parar totalmente a las arcas de los Borbones sería, aparte de irresponsable, eh, muy falto de sentido de mi parte. Hace rato le estoy diciendo que las piedras son documentos históricos. Entonces, ¿con qué recursos se hicieron la Valenciana en Guanajuato, la Academia de San Carlos en México, ¿verdad? Donde ahora está también el Munal? Entonces, yo creo que sí, en el caso de nosotros acá tenemos el obispado, que afortunadamente al señor Berger o Berger se le ocurrió hacerlo en una loma, ¿no? Si no, ahorita ya lo hubiéramos desaparecido, ya se hubiera convertido en centro de apuestas, ¿no? Que también fue, en algún momento acuérdense que fue antro el famoso obispado, pero son de alguna otra manera ejemplos del nivel que se llegó a tener en algunas regiones. Obviamente, Nuevo León no se compara el nuevo Reino de León no se compara arquitectónicamente con la Ciudad de México, con Zacatecas, con Guanajuato, con Guadalajara, incluso con San Luis e incluso con el Saltillo, como se le decía en aquel momento. Entonces yo creo que aquí eh, es importante destacar que no todo el recurso se fue para el imperio español, pero sí que hubo un desplazamiento, una desincorporación de muchos beneficios, de muchos privilegios que luego van a cobrar factura en el momento en que se presente esto que dijimos hace mucho, hace clases, la famosa coyuntura. Cuando se den las coyunturas, es cuando se van a presentar estas facturas que muchos que se sintieron desplazados ahora van a ver con buenos ojos esta posibilidad que se va a presentar. Bueno, yo ahí le iré cortando en el punto número 2. No sé si hay comentarios. Ya con esto ya le vamos a ir echando tierra a los Borbones. Únicamente hablaríamos, creo yo, de Fernando VII por razones obvias, que va a tener diferentes, vamos a decirlo así, perspectivas, primero como una víctima y luego lo vamos a ver como el malo de la película, y luego va a ser bueno y total. Cuando ya quiere cambiar, ya se da nuestra famosa independencia y los tratados, a partir de los tratados de Córdoba, que por cierto no los van a reconocer, ya México va a intentar ser un nuevo país, o va a comenzar, como diría el autor que leímos en historiografía, a establecerse un nuevo estado-nación que va a tardar tranquilamente como 50 años en construirse. Bien, esta generación que va a emerger en este periodo, sí quisiera que lo comentáramos, es la generación que se va a encargar de echar a andar la independencia. La generación que se va a encargar de crear el Estado-Nación es otra. Entonces, esto es importante. A veces los historiadores no nos clavamos mucho en las generaciones, pero sí es importante que destaquemos esta brecha generacional. Ya el principal elemento de este periodo es, de alguna otra manera, Lucas Alamán. Y Lucas Alamán, corríjame por ahí, no tengo el dato así exacto, creo que muere en 1853, 54, por ahí. Curiosamente, cuando comienza a balbucear y cuando comienza a cometer muchos errores, uno de sus principales
piezas de Lucas Alamán, nuestro nunca reconocido Antonio López de Santa Anna, como que se quedó sin gurú, sin quien le leyera las cartas, como se dice, y porque un gran ideólogo de este periodo es justamente eh, Lucas Alamán, y todos ellos van a morir en este periodo, pero ellos son los protagonistas de estos primeros 20 años que vamos a platicar en lo que nos resta del mes de septiembre. No sé, algún comentario por ahí, discúlpenme, fui muy rápido, pero ya quería que le echáramos tierra a este tema. No sé si hay algún comentario, nos quedan por ahí tiempo, 5 minutos tenemos muy buenos. ¿Algún comentario? Profe, Sí. yo tengo algo que nos estaba reflexionando pensando, es Sí. que, bueno, como sabemos, hay cierta relación y periodos de tiempo más o menos cortos entre Ajá. movimientos como la independencia de las 13 colonias y luego la Revolución Francesa, Sí. y que están ahí junto con pegado con la Ilustración. Sí. La cosa que me preguntaba es, ¿qué tan... ¿cuál es la palabra que busco? ¿Qué tanto conocían o qué tanta era la educación de las élites intelectuales criollas de esta época como para conocer, por ejemplo, los escritos redactados por Thomas Paine, que justamente había viajado en Europa, Sí. había viajado de América a Europa y fue uno de los padres fundadores de Estados Unidos y traía mucho sobre el liberalismo y la libertad y la independencia del régimen subyugador, hasta incluso Thomas Jefferson hablaba de que si la ley era injusta, no solo se podía desobedecer, sino que se estaba obligado a hacerlo. No, y además pensadores muy fregones, ¿no? Lo digo no con el ánimo de que se me vea como pro yankee, no. Acuérdense que ellos sobre todo van a desarrollar mucho algo que nuestro presidente por ahí esbozó como frase, no como contenido filosófico, este concepto de la felicidad, ¿no? Que finalmente es la principal obligación del Estado y que la Constitución norteamericana lo plantea en 5 o 6 artículos. No, es una parte interesante. En general, habría que ver caso por caso. Creo que hay un buen número de lectores, ¿verdad? Lo que quizás a diferencia de lo que es la experiencia, y este es un punto de vista personal, no me da mucho caso, de la experiencia norteamericana, creo que eso le va a llamar más la atención a la segunda generación de la élite gobernante o de la oposición, ¿verdad? Sobre todo los liberales y todos los masones que van a llegar a principios del 19. Creo que acá la principal lectura, no descarto que hayan tenido conocimiento de Norteamérica, pero creo que la moda sobre todo, pues era toda la cuestión de la enciclopedia, lo vamos a llamarlo así, liberalismo inglés, liberalismo francés e incluso el liberalismo español. Entonces si uno retoma, por ejemplo, a Miguel Hidalgo, Miguel Hidalgo es por mucho, del 1 al 5 si quieren, de los clérigos con mayor formación intelectual y reconocido incluso por los que son sus amigos y luego sus enemigos. Se me viene a la mente Abad de Cape. Pues todo el mundo reconoce que Hidalgo, incluso cuál era su apodo, le decían el zorro. Y el zorro tiene que ver no con la astucia, vamos a llamarlo con la inteligencia, ¿no? Y él, así como otros, sus principales temas tienen que ver con los liberales franceses, los que ya conocemos, y en el caso de España, pues también una serie de personajes que están de moda, jovellanos, se me ocurre, por ejemplo. ¿No? Y él es por eso muchos dicen, de ahí que se agarran, de que Hidalgo es liberal. Yo no podría decirle si eso no es, lo que sí me queda claro que tiene una muy buena lectura
del liberalismo de su época, si es que se le puede llamar liberalismo a todo ese conjunto de filosofías. Entonces, creo que sí, el padre Mier, pues, ¿qué le puedo decir? El padre Mier no solamente conoce la historia de Inglaterra y de Estados Unidos, sino que anduvo ahí metido, ¿verdad? Él no desaprovechó el tiempo y lo mismo andaba traduciendo textos allá con los rabinos, ¿verdad? Que poniéndose, echándose por ahí la copa con la aristocracia de estas regiones, e incluso con gentes también del bajo mundo, ¿verdad? Como los piratas, ¿no? Entonces, que acuérdense que ahí en ese ambiente es donde embabuca, bueno, perdón por la palabra, donde convence, perdón, a Francisco Javier Mina, pues para que se venga acá a atacar a Fernando VII en donde más le duele, que es la Nueva España. Entonces, muy buena su pregunta. Yo creo que sí tenemos, y de este señor Lucas Alamán, pues yo creo que lo vamos a ver en historiografía, un tipo que domina los idiomas, que conoce la historia de Europa, que estuvo estudios en el extranjero. Entonces yo creo que esa es la clase preparada, ¿no? La clase culta que va a beneficiarse con esto que mencionábamos de las reformas culturales y que van a ser la generación que se va a echar a cuestas esta primera bronca, ¿no? Pero no sé si quedó más o menos, yo sé que no, la pregunta es difícil, pero si más o menos por ahí aclaré algunas cosas. Sí, sí se entendió, profe. Bueno, pero siga con esa pregunta, es de tesis de maestría de doctorado, ¿eh? Muy bien, gracias por la pregunta. ¿Algún otro comentario, compañeras, compañeros? Bueno, Andrea, qué bueno que está ya conectada. Qué pena que. Entonces, por ahí, si alguien necesita las notas, me avisa y se las hacemos llegar. Espero hayan estado subrayando los puntos cruciales. Para ahora sí, entonces, no sé si quieren que lo veamos ahorita o lo dejamos para la próxima clase. La lectura de Ávila y Jáuregui. No sé, insisto, esta lectura nos la vamos a echar yo creo en 2 o 3 sesiones. La lectura de ya todos la tienen, ¿verdad? Ya todos la consiguieron, está en. Adelante, adelante. No, sí, ya la tenemos, maestro. Está ahí en la parte de archivos. Sí, entonces no sé, ya estamos insisto, yo me tengo que desplazar hasta algo que me queda como a 15, 20 minutos en coche, entonces sí, tengo que estar allá. Es mi modus vivendi. Acuérdense que las clases uno las da por amor al arte, en este caso por amor a la historia. No, entonces no sé, compañeros, compañeras, cómo vean. Entonces empezamos la próxima clase con esto. ¿Están de acuerdo? Sí, maestro. Sí, profe. Sirve que le echan una, ¿verdad? Bueno, entonces ya lo de los mormones ya quedó. Cualquier cosa que por ahí que luego les mando las notas si las desean. Si no, ustedes mismos lean. Vamos a ver ya la próxima clase, las líneas del tiempo que van a entregar, y vamos a platicar primero con la lectura y luego ir viendo en 5 minutos por ahí lo que ustedes trajeron como tarea. Entonces ahí les encargo. Hay por ahí una tarea para 2 equipos. Cada equipo la va a hacer diferente, no es que 2 equipos van a hacer una tarea, no, les tocó el mismo tema, pero cada equipo la va a hacer por separado, para que no se malentienda, ¿sí? Cada equipo va a trabajar de manera separada, así que cuando una tarea sea para 3 equipos, cada equipo la va a hacer de manera enfocada a sus integrantes, no compartida, ¿no? Bueno, entonces la mayoría manda. Nos vemos entonces la próxima clase. Estoy pendiente por ahí con Ever Jiménez Sierra. Deje ver los equipos cómo andan por ahí, para ver si puede integrarse uno, y a los compañeros les pido
apoyar a los compañeros que no tienen equipo, darles cobijo, darles apoyo. Todos, acuérdense, estamos para apoyarnos, y echen una mirada al decálogo que les dejé por ahí. Tiene que ver también con la función en este tipo de situación en que estamos ahora a la distancia. A mí me encantaría esos temas tratarlos viéndoles la cara y viéndoles de frente, pero pues ni modo, ahora tengo que estar platicando ante una pantalla, y créanme que sí, no dejo de sentirme raro, por lo menos yo, no sé usted. Bueno, muy bien, entonces hasta la próxima, compañeras, compañeros, cuídense mucho, y estaré al pendiente de sus comentarios. Y si no, tenemos dos cosas en que entretenernos en esta materia: la tarea y la lectura de estos señores de la UNAM y del Colegio de México. Bueno, hasta pronto, entonces, cuídense, tengan un día muy aprovechable. Gracias, maestro. Mañana. Gracias, maestro. Tenga buen día. Cuídense.